La biblioteca es un espacio muy grande en la escuela, es de los espacios más grandes y realmente las condiciones de la biblioteca ya estaban muy mal, empezando porque habían 40,000, yo creo que entre 40,000 y 50,000 libros almacenados en esa biblioteca en condiciones ya de mucha humedad y no había capacidad para estar limpiando la cantidad de libros, la acumulación de polvo. El tapete ya se estaba pudriendo, los libros se estaban pudriendo, se perdió la base de datos de todos los libros. Entonces realmente era urgente rehacer la biblioteca casi desde ceros. Los alumnos aman ir a la biblioteca, casi no agarraban los libros, pero si tú preguntabas a los niños cuál es tu lugar favorito de la escuela, muchos de ellos decían que la biblioteca, algo en el ambiente de la biblioteca les gustaba a los niños, tal vez porque era más acogedor o calientito que el resto de la escuela, y les gustaba mucho ir y hacían muchos trabajos en la biblioteca, pero rara vez volteaban a ver a los libros. Muy curiosamente, cuando anunciamos que íbamos a retirar muchos libros y que queríamos regalar libros a toda la comunidad educativa y al personal de la escuela, al personal de limpieza, a los choferes de los camiones, prefectos, a quien quisiera libro, podía venir a la biblioteca y escoger lo que quisiera. La reacción fue impresionante. Había cientos de gentes entrando diario a la biblioteca, saliendo con muchísimos libros, con 10, 15, 20 libros, y no podían creer que estábamos regalando libros, y llegaban al día siguiente porque esos libros ya se los habían regalado a sus familiares, y al siguiente día venían por más libros y más libros y más libros. Y fue increíble porque se movió la energía que había ahí, que llevaba 20 años o 30 sin que nadie volteara a ver a los libros. De pronto todo el mundo se acordó que había libros y empezaron a valorar los tesoros que habían ahí, y decían, ¿seguro que los quieren regalar? Y decíamos, sí, ya la escuela ya se paró con lo que se va a quedar y todo esto nos sobra, y decidimos que en vez de donar los libros y no saber si realmente eran los libros que aquel que recibiera el donativo iban realmente a servirles, pensamos que no había mejor hogar para un libro que el hogar de quien lo escogió. Y entonces nos dimos cuenta que la gente que iba a escoger un libro era porque realmente tenían interés en leer ese libro y lo iba a leer. Y de otra forma hubiéramos regalado libros y no hubiéramos nunca sabido si sirvieron realmente a una causa o nada más se llevaron como papel reciclado y nunca nos hubiéramos enterado.